Bien amigos, continuamos con nuestro curso de acciones e índices y en este noveno capítulo hablaremos de los Exchange Trade Fund o comúnmente llamados ETFs. El ETF es un fondo de inversión que cotiza en la bolsa de valores. Un ETF puede replicar a un índice bursátil como al S&P 500 o al DAX, por ejemplo, o replicar a un bono o a un activo como el oro, o también replicar combinaciones de mercados, como por ejemplo mercados emergentes asiáticos, metales preciosos, materias primas, energía y casi cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Existen cientos de ETFs en el mercado. ¿Y cuáles son estas características más importantes que presentan los ETFs? Bueno, son baratos, son versátiles, permiten la diversificación y su naturaleza gráfica y operativa es similar al de las acciones. Porque un ETF cotiza en la bolsa de valores tal como cotiza una acción. Se puede negociar, ¿no? En el horario de la bolsa, puedes comprar, puedes venderlo, como te dé la gana, al igual que una acción. Y su composición es pública. Es decir, si por ejemplo tú estás comprando un ETF de tecnología, tú vas a saber cuál es la composición de ese ETF. A diferencia, por ejemplo, de un fondo mutuo, que tú puedes comprarlo en el banco, y en el banco te dicen, este fondo mutuo es de acciones americanas. Ok, pero tú no sabes exactamente de qué está compuesto, de qué acciones está compuesto. Si la administración del fondo mutuo decide, por ejemplo, vender participación de las acciones de Apple del fondo o de Microsoft para comprar otras, tú como inversor no te vas a enterar porque esa información no es pública. Pero en un ETF sí es pública. La empresa que administra el ETF tiene que hacer pública esta información, ¿no? La composición del fondo, cuál es el valor monetario del fondo, cuál es el holding, es decir, la lista de empresas o de activos que componen el fondo y los porcentajes y pesos que tiene cada uno en el fondo. Entonces, toda esta información, ¿no? Es bastante pública y justamente es lo que lo hace atractivo a los ETFs. Pero, como todo en la vida, también los ETFs tienen un coste. Pero cuanto más popular es el producto, más barato llega a ser, porque hay más competencia, es decir, más empresas gestoras tratando de fabricar estos ETFs, ¿no? Y más clientes, por tanto, repartir los costes fijos es relativamente barato, ¿no? En esta página nosotros podemos conocer cuál es el costo de operar un ETF mediante el dato expense ratio, ¿sí? ¿Cuáles son los tipos de ETFs? Bueno, existen los ETFs de materias primas, existen los ETFs de renta variable, es decir, de acciones o de grupos de acciones, los de renta fija, es decir, los ETFs que tratan de replicar un bono, los ETFs inversos, por ejemplo, un ETF inverso, su comportamiento es totalmente inverso al S&P 500. Si, por ejemplo, yo pienso que la bolsa va a caer, entonces podría comprar el ETF inverso del S&P 500, porque cuando la bolsa caiga, yo voy a generar una ganancia, ¿no? Con este ETF. Y luego están los ETFs apalancados. Por ejemplo, existe un ETF que es 3X, que multiplica por 3 el retorno del S&P 500. Si el S&P 500 tuvo un retorno del 20%, este ETF va a tener un retorno del 60%, porque está multiplicando por 3 la exposición, pero también está multiplicando por 3 el riesgo. Así que si la bolsa cae un 10%, el ETF tendrá una caída del 30%. Ahora, deberíamos evitar los ETFs inversos porque son muy específicos, son ilíquidos y son muy caros, es decir, son poco eficientes. Por ejemplo, si quieres aprovechar una bajada de la bolsa del S&P 500, no compres un ETF inverso del S&P 500 porque es muy líquido, no vas a poder venderlo de repente en el momento que tú quieras con tanta rapidez, porque no es algo que se negocie tanto. Entonces mejor ponte corto, por ejemplo en el SPY, o de repente toma una posición corta en el CFD
del SP500 y de forma mucho más ágil vas a poder aprovechar, ¿no?, la bajada, por ejemplo, que estás preveyendo que pueda tener la bolsa. ¿Cuáles son los ETFs más populares? Bueno, existe una gran variedad de ETFs, pero algunos de los más populares son estos. El SPY, que es un ETF que replica el SP500. El IBB, que es un ETF que invierte, por ejemplo, en biotecnología. XLF, que es un ETF del sector financiero de Estados Unidos. QQQ, que es un ETF de tecnología que replica el índice Nasdaq. ARKK, que es un ETF de Cathie Wood, que es una inversora muy ávida. Y BGT, que también es un ETF tecnológico. Por ejemplo, podemos googlear ETF IBB en internet, en Google, y nos va a salir esta información. BlackRock es la empresa que maneja este ETF, este fondo, y nos muestra, por ejemplo, aquí cuáles son las posiciones que tiene, las principales, y los pesos, ¿no? Por ejemplo, Gilead tiene un peso importante en el ETF de biotecnología, el IBB, ¿no? Regeneron, Amgen, Vertex, ¿no? Son las empresas que tienen mayor peso dentro de este ETF de biotecnología. Y aquí podemos ver en TradingView, coloco IBB y voy a poder ver el comportamiento histórico y la evolución de este ETF que voy a poder negociar como si fuera una acción en la bolsa, comprar, venderlo cuando yo quiera. El ETF Invesco QQQ es el ETF que busca replicar el comportamiento del Nasdaq 100, es decir, de las 100 empresas más grandes, ¿no?, y tecnológicamente más innovadoras del mercado americano. Y por ejemplo, el ETF BGT también es un ETF tecnológico, pero es un fondo que actualmente posee 362 empresas del sector de tecnología. Es un ETF un poco más amplio. Cuando yo comparo el comportamiento, ¿no?, en los últimos 20 años de estos ETFs, el QQQ, que es el que replica el Nasdaq 100, ha tenido un mejor comportamiento que el BGT. De hecho, en TradingView, en la parte del analizador, ustedes van a poder encontrar todos los ETFs que existen, van a poder ver los rendimientos que ha tenido en el último año, en los últimos 5 años o desde siempre, y van a poder analizar. En los últimos años, algunos de los ETFs que han tenido un mejor comportamiento son los ETFs de criptomonedas. Bien, amigos, espero que todo haya quedado claro y nos vemos en el último capítulo.